Durante los últimos 2 meses hemos aprendido lo rico que es la cultura de Al-Ándalus a través de los restos arquitecturales que quedan. Pero un aspecto que nos ha interesado más es la presencia persistente de la naturaleza en todos los lugares que hemos visto. Algo tan modesto como la naturaleza puede decirnos mucho sobre la sociedad en la época de Al-Ándalus. Quisiera empezar con un elemento esencial a la vida de cualquier organismo. El agua está por todas partes en las construcciones de Al-Ándalus. El agua es importante en la ideología musulmana para la purificación, alzando su presencia en cualquier sitio religioso de Al-Ándalus. Hemos visto ejemplos del vínculo entre el agua y la religión en el Albaicín, específicamente con el aljibe situado al lado de la antigua mezquita. Otro ejemplo es la irrigación en el patio de los Naranjos en la Mezquita Catedral de Córdoba. Este ejemplo de Córdoba relaciona la presencia de la agua con la existencia de vida y crea una cadena entre la importancia religiosa del agua y la naturaleza. Este vínculo permanece en los sitios no necesariamente religiosos o incluso no islámicos, como la Alhambra y los Reales Alcázares en Sevilla. Y la capacidad de los musulmanes para controlar el agua tenía otros impactos en la sociedad de Al-Ándalus. Específicamente, esta habilidad se extendía a la agricultura y fue un avance importante en la cultivación en Al-Ándalus. El riego facilitaba la agricultura en muchos lugares y a una escala mucho más grande de lo que había sido posible antes. Pero el agua no fue el único avance para la agricultura. Los árabes también trajeron tecnologías como herramientas, el uso de abonos y la rotación de cultivos. Todo esto aumentó la productividad en la agricultura y lo hizo más fácil. Otra innovación fue la introducción de nuevos cultivos como el algodón y la granada. La agricultura está reconocida como un avance en la sociedad humana muy importante, porque cuando no tienes que preocuparte tanto con la cultivación, tienes tiempo para otras cosas, menos enfocado en la sobrevivencia y más enfocado en ámbitos intelectuales, como demuestra la pirámide de Maslow. Entonces, se puede conectar la cultura de Al-Ándalus al avance y entendimiento de la naturaleza en ese periodo. Y tenemos experiencia con el impacto de los avances agricultores en Al-Ándalus a través de la comida. Un aspecto importante que no puedes olvidar es la comida y la gastronomía que se produce a partir de la naturaleza rica. Los árabes introdujeron nuevos sistemas de cultivo, lo que permitía el uso sostenible de la tierra, como los huertos en terrazas y la rotación de cultivos. Los cultivos más destacados se encontraban los productos como el trigo, la cebada, el arroz, las hortalizas y las frutas. Gracias a la tierra fértiles y el desarrollo de técnicas agrícolas avanzadas, había un florecimiento económico de la región con un aumento de la producción de alimentos y las exportaciones. No solo eso, los jardines y huertos de Al-Ándalus son famosos por sus ornamentos, lo que demostraba la apreciación de la belleza y la armonía en la naturaleza de los musulmanes. El jardín se envuelve en un clima de sensualidad y placer a los 5 sentidos: la vista, el color, contraste entre la luz y la sombra, y el olfato. Los espacios verdes de la selección cuidadosa de árboles y plantas en los palacios no solo se usaban por paisajismo, sino también técnicas de irrigación para construir las fuentes, estanques, pilas y surtidores. Hoy en día, España produce más de la mitad del aceite de oliva del mundo, con más de 350 millones de aceitunas cosechadas al año. En Córdoba, los valles áridos surcados por olivos y flanqueados por montañas cubiertas de pinos forman parte del paisaje típico. Al ver las colinas que parecen tener un sinfín de olivos, es una escena majestuosa, digna de admiración. Y si bien toda la región produce el 30% del aceite de oliva del mundo, esta producción se concentra principalmente en las provincias de Jaén y Córdoba.
donde los olivos prosperan gracias a los veranos secos y a los inviernos suaves. Como pilar fundamental de la gastronomía andaluza, el aceite de oliva virgen extra se utiliza generosamente en muchos de los platos y tapas que incluyen tostadas, gambas al pilpil y más. Igual que la naturaleza, la arquitectura y los espacios culturales importantes de Andalucía siguen cambiando. Vemos esto con las transacciones de la Alhambra, con la reutilización de edificios históricos como la Real Fábrica de Tabacos en Sevilla, que ahora forma parte de la universidad, y con la comercialización de muchos sitios históricos. Sin embargo, uno de estos cambios menos bienvenido es el aumento en el turismo en el Albaicín. Cuando fuimos juntos a explorar este barrio, terminamos nuestro tour en el mirador de San Nicolás. Recuerda la música en vivo, las tiendas artesanales y muchísima gente. Para nosotros, esta experiencia fue divertida. Sin embargo, para la gente que vive en el Albaicín, ni siquiera hay espacio para disfrutar de su propio barrio. Los precios para alquilar un apartamento han aumentado mucho y las tiendas que la gente necesita en sus vidas diarias, como un supermercado, han cambiado a tiendas orientadas hacia los turistas, como cafés y tiendas de artesanía. Las casas lindas y estéticas son casas de personas reales, que no quieren estar en fotografías de personas desconocidas. Hemos visto la manera en que la arquitectura y la naturaleza coexisten, pero esta coexistencia es más difícil entre el turismo y las comunidades locales. Considera, por ejemplo, la Alhambra. Hay muchos terremotos pequeños en Granada, aún algunos que no se notan, y eran especialmente comunes en los años 60. Como resultado, las columnas de la Alhambra estaban hechas con planchas de LED para proveer más estabilidad, un ejemplo perfecto de la arquitectura adaptando a su ambiente natural. Entonces, considera las comunidades locales como la naturaleza. El turismo no debe impedir en ellos o intentar cambiarlos, sino adaptar a estas comunidades y sus necesidades. Estas áreas de Andalucía tienen culturas, arquitecturas y historias tan ricas a causa de la gente aquí, y ellos no deben tener que cambiar sus vidas para adaptarse al turismo. Quiero empezar con una cita que encontré de la académica Eva Di Vitray. Dice: la naturaleza es divina, ¿no? Es enriquecida en valores intrínsecos. Y el hombre no es su amo ni su gobernante, sino una mera parte de ella misma. Justo como las leyes divinas son inmutables, pero se reflejan en el mundo cambiante, temporal e histórico, las esencias eternas e inmutables se manifiestan siguiendo esas leyes, pero en formas cambiantes. Las auténticas obras de arte islámico se basan en esas mismas esencias. Me encantaron los ejemplos de la naturaleza en el arte y la arquitectura de los sitios porque existe en un montón de maneras variadas. Desde los animales o flores minúsculos que estaban decorando las columnas hasta los monumentos grandes, como por ejemplo la fuente de los 12 leones, que supuestamente representa los 12 signos de los astrológicos y la eternidad. Cada ejemplo muestra respeto y admiración por la naturaleza. En cuanto a los huertos, además de ser útiles como para la alimentación, los huertos en la cultura musulmana tenían otro significado. Crear un santuario, o sea, un oasis dentro del palacio, era una manera de conectarse más con la naturaleza. Antiguamente, los huertos servían para crear otro entorno separado de las preocupaciones y dificultades de la vida nómada del desierto. El agua es el eje de los huertos y los jardines porque representa la divinidad y la vitalidad. Y los huertos y jardines que vimos representan esta parte de la cultura antigua y crean un microcosmos. La naturaleza y arquitectura en Andalucía no son elementos separados, sino un diálogo constante entre ellos.
En el Albaicín, las casas blancas surgen de las colinas como si estuvieran brotando de ellas mismas, solo un aspecto más de la naturaleza del Albaicín. Las calles estrechas serpentean como antiguos canales de agua, refrescando el aire conforme la sombra y la luz juegan a lo largo del día. Desde sus miradores, uno tiene vista a la Alhambra, donde la arquitectura tampoco se impone a la naturaleza de alrededor, sino que en vez de ello se camufla con el resto de la colina en la que se sitúa. Adentro de la Alhambra, sus patios interiores con canales de agua y fuentes tranquilas crean jardines donde el sonido del agua es el único que resuena. Los árboles son parte esencial del espacio, creando espacios adentro de los jardines con sombra, aroma y una sensación de tiempo suspendido. La geometría de los muros combate la irregularidad de las ramas, creando un equilibrio entre el orden humano y la espontaneidad natural. En Córdoba, este mismo espíritu es visto en el interior de las casas. Los patios cordobeses son pequeños universos donde la naturaleza es domesticada sin perder su vitalidad. Macetales colgantes, flores desbordándose de color y agua que fluye lentamente. Todos sirven para convertir espacios íntimos en refugios. El tipo de arquitectura protege del calor, pero también crea un espacio donde la vida natural se expresa. La naturaleza, mientras tanto, no es un ruido de fondo, sino un elemento estructural. Córdoba, Albaicín. Alhambra, Sevilla. Gracias.